Este episodio cuenta con interpretación en lengua de señas mexicana, a cargo de Warren Rubén Gautier, intérprete profesional con experiencia en organismos internacionales como la ONU y la Federación Mundial de Sordos. ¿Por qué mamá está triste? ¿Por qué papá está estresado? ¿Por qué están enojados? ¿Por qué están apurados para todos lados? ¿Por qué lloran ellos? ¿Por qué yo no lloro? No me importa si es 20, si es 10, las posibilidades que sean, mi hijo va a estar en esa pequeña posibilidad y vamos a luchar por eso. Entonces, y el papá del muchacho tenía como, creo, no sé si 16 o 17 años. Estábamos el doctor Primo y yo en el consultorio y entró el muchacho con el papá y el papá era un señor mayor. Okay. Entonces también recuerdo que iba a ser Navidad y entonces con sus muletas se puso de pie y nos dijo: quiero pedirles un favor a ustedes. Y sí, cómo no, necesito que mi papá salga del consultorio. Sí, claro. Entonces sale el papá del consultorio y le dice al doctor Primo: doctor, ya entendí. ¿Qué pasa si me pone una quimio no tan fuerte? Quiero pasar Navidad y fin de año con mi familia. Extender tantito más. Y quiero estar bien. No quiero que mi papá sufra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer una plática, conversación. Vamos a estar exponiendo un poco algunas situaciones de un tema muy particular, y parto en que hay ocasiones en que la vida puede ser un tanto drástica y que sentimos que nos parte en dos. Este capítulo va dirigido para esas mamás que no saben cómo hacerlo, no saben qué hacer, pero tienen toda la actitud, tienen toda la energía, tienen toda la garra, el espíritu. Esos padres también, lo digo con ese orden prioritario, por la participación que hay en esas circunstancias. Para esos padres que también quieren dar todo, no pueden o no saben cómo, no saben cuándo, no saben con quién, no tienen los recursos, tanto información, tanto herramientas. Y también por estos niños que, al igual que los papás, tampoco saben qué les pasa a los papás, qué sucede con ellos, qué sucede con los mismos niños, por qué mamá está triste, por qué papá está estresado, por qué están enojados, por qué están apurados para todos lados, por qué lloran ellos, por qué yo no lloro. Vamos a tratar de hacerlo lo más explícito de alguna manera. Yo creo que este tema va a cambiar de alguna manera la forma en que vemos la vida de otras personas, la forma en que valoramos la vida de otras personas, en que respetamos nuestro nivel de empatía. Y si vamos un poco más allá, pues más adelante, puede que cambiemos vidas. Primero, no voy a dar mucho spoiler, quisiera presentar con bombo y platillo, pero me gustaría que se presentara mejor primero dos personas que estimamos mucho en este ambiente, que de alguna manera la vida me ayudó para conocerlas y creo que son las personas indicadas para transmitir esto. Pues no sabía con quién empezar. Me imponen las dos. La doctora Silvia. Doctora, ¿usted qué trabaja, doctora? ¿En dónde está trabajando? ¿Y por qué está aquí, doctora? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Silvia Chávez Gallegos. Soy oncóloga pediatra ya de 23 años, próximamente en marzo. Y al mismo tiempo tengo trabajando en el Hospital Infantil de Morelia, donde atendemos tanto niñas como adolescentes con cáncer. Ok. Lalita, ¿en qué área estás trabajando? ¿Por qué estás trabajando esa área? ¿Quién es Lalita? ¿Qué está haciendo aquí Lalita? Aunque estamos en tus oficinas. muy bien. Hola, muchas gracias por esta invitación y por permitirnos hablar de esto que tanto amamos hacer. Bueno, yo soy Eulalia, soy presidenta de Fundación Donarte, es una organización que apoya de una manera integral a niños y niñas con cáncer y a sus familias. Ok, gracias por lo que estás aportando y por lo que vamos a aportar. Se viene bueno esto. Como pregunta, a lo mejor que muchos ya conocen un poco y de manera breve, ¿qué es el cáncer, doctora?
Bueno, el cáncer es una enfermedad en los niños, en los adolescentes. Es una enfermedad que dentro de la pediatría es poco frecuente. De 100 niños que tienen de 100 niños que están enfermos, solamente se considera que de 3 a 5 pueden tener cáncer. El cáncer es una enfermedad que puede estar en diferentes partes del cuerpo. Es una célula, yo les digo una célula que se hizo mala, que creció desordenadamente, que formó una bola y que luego se va a otras partes del cuerpo cuando hablamos de un tumor. El otro cáncer más frecuente es el cáncer hematológico. Este surge también de una célula sana que se enferma en la médula ósea de los huesos, donde se produce la sangre, no deja que se produzcan células buenas, entonces empieza a producir células malas que salen al organismo, hace que crezcan los ganglios, el hígado, el vaso, no hay producción de otras formas o de otros componentes de la sangre como los eritrocitos y las plaquetas, y entonces tienen algunas manifestaciones clínicas. El cáncer, aunque no es una enfermedad frecuente en los niños, es una enfermedad que tiene un importante impacto en la morbimortalidad de los niños. En algunas edades pediátricas, como en el preescolar y en el escolar y en el adolescente, es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Pero como enfermedad es la primera causa de muerte, porque la primera causa de muerte es accidentes, y accidentes pues no es una enfermedad. Entonces, de ahí el impacto de conocer este tipo de enfermedades, porque actualmente son enfermedades curables siempre y cuando se diagnostiquen de manera oportuna. Entonces, esa es la definición y va a depender justamente de dónde se encuentra el tumor para darle un nombre. Puede presentarse en cualquier parte del cuerpo de los niños, en el ojito, en el riñón, en el hígado, en los órganos sexuales, en la cabecita, donde quiera que haya una producción celular, ahí puede dañarse esa célula y formar una contraparte, que es la contraparte maligna, que puede crear muchos estragos en el cuerpo del niño. Pero entonces, a diferencia de cáncer de adultos, con los niños es hereditario, es genético o se diferencia de adultos con niños, ¿no? El origen. Pues bueno, nosotros, y le interrumpo, puede ser por alimentos, puede ser el humo, el sol. Bueno, ahorita ya todo prácticamente nos dicen las noticias, pero los niños no están tan expuestos al alcohol, al cigarro, a tanta radiación, etc. Es una excelente pregunta, porque cuando nosotros diagnosticamos a un paciente, la primera duda que tienen los papás es: ¿por qué le dio cáncer a mi hijo?, ¿no? Es la primera duda. Empiezan algunas cosas como de culpabilidad. Ujú. Papá puede decir: "Fue porque no le diste bien de comer", la mamá le puede decir: "Fue porque Se fumaste", te cayó. pero realmente la causa y la respuesta que tendríamos es muy sencilla. Ajá, La causa de cáncer en el niño no se sabe. Se cree que es multifactorial, que okey. muchos factores se juntan en la célula que se daña, y entonces hay una serie de fenómenos moleculares para que la célula se haga una célula maligna, pero realmente no. Conocemos algo que se llama factores predisponentes. Ujú, Esto quiere decir que si el niño está expuesto a este cierto tipo de factores, puede incrementar la posibilidad de tener cáncer. Y estos factores los vamos a dividir en factores propios de los papás, factores propios del niño y factores propios del medio ambiente. ujú, Por ejemplo, los propios de los papás son los papás que fuman. El que el claro. papá fume incrementa durante la gestación hasta 5 veces más la posibilidad de Mm, tener cáncer en su hijo. Si es la mamá, si el papá fuma, a lo mejor son 3 veces más. Si la mamá usa alguna droga como marihuana o cocaína, incrementa la posibilidad, pero no necesariamente le va a dar cáncer. claro. Propios del niño entrarían los genéticos. No es una enfermedad
hereditaria, eso tiene que Ok. quedar muy claro, pero propios del niño, los niños que tienen alguna ya alteración genética, como el síndrome de Down, que es el que más Ajá, ajá. conocemos, que tiene un cromosoma más, ya el hecho de que estos niños con otros síndromes tengan una alteración cromosómica indica que es más fácil que su célula se pueda dañar, ¿no? Ujú. Porque hay alguna alteración. Y los del medio ambiente, pues son lo que la contaminación, las cosas que hemos cambiado en la alimentación. Entonces, se cree que se pueden juntar de aquí y de acá, y se juntan todos, y entonces por eso se cree o se explica a los papás que es una alteración, de muchos factores, ¿no? Multifactorial lo que dañó esa célula. Ok. Aquí entra ya la pregunta, bueno, él tiene un hermanito, ¿no? Y tiene Ajá. los mismos ambientes, los mismos papás, y entonces él sí se enferma de cáncer y él no. La posibilidad de que los hermanos se enfermen es muy poquita, ¿no? Ok. Entonces, por eso también caemos en la cuenta que la causa exacta no se conoce. Ok, no tiene que ser el primogénito, al primogénito que le pegue más y a los demás no, o sea, también es aleatorio de alguna manera, Así es. epigenético. Sí, ahorita está muy estudios muy importantes de la epigenética, porque antes se creía que nosotros nacíamos con ciertas características genéticas e inmunológicas, pero se ha demostrado ya estudios serios que el cambiar el medio ambiente, el cambiar la alimentación, el cambiar, pues sobre todo los contaminantes, sí ha cambiado y sí modifica lo que pudiéramos Mejoran las esperar condiciones. genéticamente de nosotros. Me preguntabas en relación del adulto. Aquí es muy importante también hacer la aclaración que el cáncer del adulto con el cáncer del niño es completamente diferente, ¿no? Generalmente los cánceres en los niños son de tipo embrionario. La gran diferencia es la curación. Un niño se cura muchísimo más que un adulto, justamente porque la célula replica rápido y eso hace que sea más sensible a la quimio y a la radioterapia, a Okey, diferencia del cáncer del adulto que tiene un crecimiento un poco más lento y bueno, puede hacer más resistencia, los tratamientos son diferentes, la afección es diferente, hay cáncer del adulto que no se presenta en niños y hay cáncer del niño que nunca se va a presentar en el adulto. okey. Si alguna mamá, o algún papá, o algún familiar le acaban de dar el diagnóstico, y sabemos que hasta platicamos tras bambalinas que puede que sí, puede que no, hay que hacer más estudios, pero ya están seguros, ya todo es un hecho, eh, y va ligado. Le pregunté a algunas personas previo a esto, no les comenté, que tuvieron hijos con niños con cáncer, eh, algunos como que no fueron satisfactorios y algunos que sí, la mayoría, como usted dice, doctora, se ha logrado. Y les preguntaba yo: "Oye, ¿qué necesitarías tú saber cuando te acaban de dar el diagnóstico? ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué hubiera mejorado? ¿Qué te hubiera ayudado o te hubiera dado un poco más de fuerza? No el valor, sino que más de fuerza, a lo mejor la información, o a lo mejor el cómo dar la información. ¿Qué sería lo primero que necesitaría, usted como doctora y yo como mamá, qué sería lo primero que necesitaría escuchar esta mamá o esta familia cuando me decía un compañero, la hora dorada, yo no sabía qué era la hora dorada, investigué, son los primeros 60 minutos cuando te dan el diagnóstico. ¿Qué cree usted que puede ayudar a hacer diferencia, doctora? Bueno, la hora dorada es un poquito diferente. La hora dorada es cuando ya está diagnosticado el Ajá. niño y tiene fiebre. Ah, okey, El niño que tiene cáncer puede morir por cáncer, pero una complicación por la que representa una mortalidad alta es las infecciones secundarias a la quimioterapia. okey. Entonces, muchos niños no se mueren del cáncer, sino se mueren de una complicación por no llegar a tiempo. Entonces, nosotros hemos Ujú. aprendido mucho, trabajamos la hora dorada junto con San Judas en Estados Unidos, tenemos una formación de mucho tiempo y entonces eso disminuye la morbimortalidad. Lo ideal, y por eso se llama hora dorada, es que el niño tiene fiebre y hay que ponerle el antibiótico en la primera hora que inicia con fiebre. Eso disminuye de manera drástica la mortalidad de los niños y la morbilidad, que quiere decir los días que pasan enfermitos, ¿no? Claro, claro.
Eso por un lado. Por otro lado, para dar el diagnóstico de cáncer tiene que ser un diagnóstico que sea certero. Ya tengo que tener el reporte de patología. Si es un tumor sólido, tengo que tener el reporte de inmunofenotipos y de leucemia, por ejemplo. Y entonces lo que se hace es mamá, papá. Si no está mamá y papá, siempre 2 familiares, ya sea abuelita, mamá, abuelita, papá, o sea, 2 familiares que tienen que recibir la información. En ese primer encuentro a lo mejor ya ha habido cierta cercanía, pero tiene que estar trabajo social, tiene que estar psicología, el oncólogo y los papás. Lo primero que hay que hacer es que nadie tiene la culpa, porque eso es lo que más siente el papá, el sentimiento de culpa. Entonces hay que decirle justamente que lo que quizás aprendió del cáncer, como que la anemia produce leucemia, no es cierto. Ok. Que si no come bien produce leucemia, no es cierto. Que si se golpeó una rodilla y les salió un tumor ahí, eso tampoco es cierto. Entonces primero Ya. quitarles un poquito el sentimiento que pudieran tener de culpa. Ujú. Para nosotros dar un diagnóstico ya tenemos que tener la clasificación o la etapificación del tumor. Entonces, desde el primer momento se les da el pronóstico. La mayoría no lo capta en esa primera vez y siempre se les dice, o bueno, en mi caso, en una libretita escriba las dudas porque cuando es la primera vez el impacto a veces hace que no capten o que no Claro. escuchen por la emoción. Se les tiene que decir, bueno, pues su cáncer no es hereditario justamente, no pasó por esto, usted no tiene la culpa de otras maneras y la posibilidad de curación nunca podemos hablar del 100%, ni aquí ni en el mejor hospital del Claro. mundo, pero depende del tipo de tumor, ¿no? Entonces, su niño tiene tanta posibilidad de curación en ese mismo momento, pero hay un pequeño porcentaje que no se cura. Creemos que como el porcentaje mayor es el que se cura, probablemente esté del lado que se cura. Hay que esperar cómo evoluciona, cómo responde al tratamiento. Les explicamos también después cuáles son los principales efectos colaterales. Justamente, si tiene fiebre, hay que traerlo inmediatamente al Claro, claro, claro. hospital. Hay que estar en un lugar que no esté a más de 1 hora de distancia, será lo ideal. Ok. A lo mejor va a sangrar, hay que traerlo inmediatamente. Entonces, se les enseña un poquito en esa primera vez del diagnóstico, aunque siempre quedan dudas y como los vemos con mucha frecuencia, a veces te las van preguntando conforme va Exacto. evolucionando, ¿no? Ok, sí, porque no, o sea, no es albergue, el consultorio, no tiene todas las instalaciones, es un consultorio, aquí está la información, te sigo apoyando, y yo creo que, no sé si sea así el siguiente paso, ahí es donde entra Lalita, Nosotros, para poder curar a un niño con cáncer, no es para solamente el apoyos, oncólogo, pediatra o para dar el ajá, tratamiento. Puedo decir que, sí ha habido muchos avances en Michoacán. Hace 23 años que yo llegué, o hace 30 que llegó el doctor Primo, era ujú, completamente diferente. La supervivencia en ese tiempo era como del 20%. Ha habido okey, muchos cambios, creo que tanto propios de la institución, gubernamentales también. La verdad es que se ha luchado mucho, pero una parte importante de que el paciente no ha tenido carencias, sobre todo en tiempo de pandemia y muchos contratiempos que se han venido, son las asociaciones. claro, claro, Nosotros justo mucho de lo que se ha logrado, albergue, apoyos, estudios que a veces no podemos cubrir, pues aquí entran las asociaciones, ¿no? Y es parte también de que el niño pueda lograr curarse y luego hacen también mucho apego con ellos, ¿no? sí, Y les platican y a veces son los que consuelan a los papás, porque quizás nosotros tenemos un psicólogo para 100 niños, por decirlo, ¿no? sí, Y no se entonces da abasto, ellos tienen sus propios psicólogos. Entonces creo que parte importante de un buen abordaje del paciente, y no lo digo yo, creo que todos los oncólogos del país reconocemos el apoyo que nos dan las asociaciones para completar muchas veces el tratamiento, sí, claro, por un lado, pero también yo he visto la parte emocional o la parte psicológica ujú, que tienen ellos como apoyo, en especial la Asociación de Lalita o AMAN, que así cuentan es, con psicólogos, forman parte también
del tratamiento del niño, ¿no? Así como el cáncer es multifactorial, el tratamiento También, es de mucha gente, ¿no? O claro. sea, mucha gente participa, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria en el caso de las asociaciones. Claro, claro. Sí, y aunado a lo que usted menciona, a alguna persona también que, pues, padeció indirectamente esta situación, me dice: "Es que el cáncer no es problema del niño, es problema de todos". Tenemos que estar involucrados, no nada más las instituciones, los doctores, tanto instituciones públicas, privadas, asociaciones, también el papá, el tío, la mamá, o sea, porque cambia el ritmo de vida, cambia el ritmo de actividades, el tiempo, dejo de trabajar, deja de trabajar ella, busca otro trabajo que esté más cerca, o no hay trabajo, y ahí donde entramos con más asociaciones, entran más hospitales, ahí en la primera, o algo ya nos comentó usted que a lo mejor no es como tal la hora dorada, pero en los primeros momentos, ya pasó todo esto, ¿cómo se acerca un niño contigo? ¿Qué es lo que necesitan escuchar estas personas? Porque me imagino, okey, ya traté de calmarlos, ya tienen la información teóricamente, pero el impacto sigue, el miedo, los mitos, los tabús que tenemos todavía, porque pensamos cáncer, muerte directamente. Eh, Ahí ustedes, ¿cómo entran, Lolita? Híjoles, pues es un tema, complicado, Josué. Creo que la parte más importante, y lo voy a decir desde mi experiencia personal, creo que para contextualizar un Okey, poquito tu okey. pregunta, creo que, eh, lo primero que necesitas escuchar como papá, como mamá es, incluso como paciente, es, que el cáncer, en primer lugar, que no estás solo, ¿verdad? No estás sola, que hay personas que pueden apoyarte, en este caso, como bien decía la doctora, las asociaciones, ¿no? En segundo, creo que, es importante saber, que ya comentaba lo que ya comentaba la doctora, el cáncer ya no es una sentencia de muerte Mm, como cuando diagnosticaron a mi hijo, fue así, ¿no? O sea, y creo que muchas de las mamás siguen pensando o seguimos pensando eso, porque en realidad, si bien es cierto, sí, el cáncer sí tiene cura, pues depende de muchos factores para que realmente haya un proceso satisfactorio, haya un pronóstico bueno, ¿no? Entonces, creo que, las mamás, y los papás necesitan tener como esa certeza, esa información desde un principio. Saber que hay esperanza, que la medicina ha avanzado muchísimo, que independientemente de que sí vamos a tener ese temor, porque al final es un temor real, ujú, o sea, no es algo inventado, es un temor. No todos los niños lo logran, mm, entonces creo que es importante hablar con la verdad con los papás desde un principio, decirles: "Sí, mira, tienes este problema, tu hija tiene este problema, pero hay tales y tales circunstancias que pueden o empeorar o mejorar la situación". O sea, creo que para mí como mamá eso sería como lo principal, saber si te puedes curar, pero tienes un riesgo alto y las probabilidades son estas, ¿no? Entonces, no ocultar información, porque creo que eso, lejos de ayudar, empeora de pronto las cosas, porque a mí a lo mejor, a mí sí, conmigo sí fue muy rudo, el diagnóstico ¿tuviste una porque asociación que te apoyara? no. O bueno, ¿cómo fue? Perdón. No, en mi caso yo no tuve ninguna asociación, más bien, mi hijo fue atendido de manera privada con un seguro de gastos médicos mayores, entonces, pero yo no tuve esa esa certeza desde un principio. Para mí fue: "Tu hijo está entre un 20 y 30% de posibilidades", porque se le diagnosticó muy, muy a destiempo, Okey. y esa es una de las cosas que yo he traído siempre como una premisa dentro de esta asociación.
es procurar porque los niños se les diagnostique a tiempo y definitivamente una persona que llámese adulto, llámese niño, que es diagnosticado con toda anticipación o no anticipación, sino de una manera oportuna, Ajá. tiene mayores posibilidades y tiene un mejor pronóstico de vida, definitivamente. Sin embargo, no importa si fue diagnosticado a destiempo, como fue el caso de mi hijo. Creo que también, no debemos de perder la esperanza, ese es un punto clave. Yo dije: "No me importa si es 20, si es 10, Sí, sí, las no, posibilidades que existe sean, una, mi hijo va a estar claro, en esa luchar por eso, pequeña exactamente. posibilidad y vamos a luchar por eso". Entonces, esa es la recomendación, desde mi punto de vista como mamá, no mentir y sí tener la información, porque regularmente los papás nos vamos a aferrar a ese pequeño porcentaje, no importa el que Ujú. sea, y de ahí pueden resultar muchas cosas, lindas o feas, pero sabemos la verdad desde con Claro, ya tenemos anticipación. información certera. Ujú, sí. Y aquí me llama mucho la atención, bueno, varias preguntas surgieron de esto. Eh, Mencionabas un pequeño porcentaje. Si brevemente pudieras comentarnos cómo se dio lo de tu hijo y qué resultado tenemos ahorita con tu hijo, basándonos también en lo que tú dices en la esperanza, en aferrarse en ese porcentaje de una u otra manera, luchar aquí, luchar allá. O sea, demostrar que sí se puede o hasta dónde podemos llegar. Sí, bueno, mi hijo tenía 17 años cuando lo diagnosticaron y tardaron más o menos como un año y medio en diagnosticarlo. Parecía ser una cosa, parecía ser otra, hasta que, pues, un médico, un intensivista, por cierto, me dijo: "Bueno, yo aquí noto algo extraño, Ujú, te voy a canalizar con el hematólogo", y me mandó con el hematólogo, con el doctor Campos Cabrera, que, desafortunadamente para nosotros en ese momento estábamos atravesando por otra situación importante con mi familia y, que mi hermano también estaba con cáncer y pues él falleció. Entonces, no dimos como en ese momento la prioridad para David y falleció mi hermano y justo el día que falleció, al día siguiente, del sepelio, mi hermano falleció el 9 de mayo, lo sepultamos el 10 y el 15 de mayo estaba diagnosticado ya mi hijo con cáncer. Entonces, digamos que esa fue como la colita por la que yo, sí me sentí muy culpable, porque yo dije, o sea, yo no entendía, de hecho, para mí fue un golpe demasiado rudo, demasiado fuerte, el haber perdido a mi hermano y ni siquiera haber podido vivir un duelo con él, porque ya tenía otro duelo encima, ¿no? ujú, Y para mí fue muy, muy, muy difícil esa parte de, pues, de no saber, por dónde sentirme más mal, ¿no? O sea, claro. tu mente no te da para eso. O sea, te sientes mal por, la muerte de tu hermano, te sientes mal porque no atendiste a tiempo a tu hijo, ¿o qué? Aunque era la colita, ¿no? O sea, mi hermano falleció en mayo y la última vez que mi hijo había estado en el hospital había sido en abril, ¿no? Ujú, ujú, El últimos días de abril. Entonces, fue un tema muy complicado, muy demasiado complejo para nosotros, para la familia, el haber tenido 2 cosas claro. tan juntas ahí. Entonces, pues, ese es el tema con mi hijo, la libró en su primer tratamiento, em, completó su tratamiento, todo su esquema, y luego tuvo una recaída que fue, ya, que su única opción era un trasplante por la gravedad del asunto, y lo trasplantaron. Mi hija fue su donante,
mi hija la de en medio. Y, y bueno, pues hay una serie de cosas tremendas que pasó del injerto contra huésped, una serie de cosas, de complicaciones que pues muy complejo también y que al final del día, mi hijo un día me dijo: "Mamá, ya está, ya, déjame en paz, por favor", Está en el tratamiento. durante el tratamiento, porque tuvo un tema ahí de injerto que se le puso toda su piel, negrita, se le escamó, se puso mal, tenía toda su lengua, todo tenía llagas, tenía aftas, me dice el doctor, así como tiene en la boca, está todo su intestino. Entonces, le tuvo desprendimiento de retina, todo esa fue lo que lo llevó a él a un momento dado decirme: "Mamá, de 5 sentidos yo tengo mal 4. Ujú. O sea, ¿tú crees que esto es calidad de vida? Ya déjame en paz". Entonces, yo en ese momento, la verdad es que sí me enojé, sí me molesté y me salí del hospital. Estábamos ahí en un hospital de aquí del centro y me salí del hospital, estaba lloviendo, me salí a caminar porque yo ya no podía más con eso. Yo dije: "Bueno, o sea, hemos luchado tanto por eso y ahorita tú me dices que ya no quieres seguir". Entonces, me salí y en el camino yo me fui cuestionando eso, ¿no? O sea, primero todo el coraje o todo el enojo y en el camino dije: "Sí seré egoísta". O sea, yo lo que estoy haciendo es evitando mi propio dolor, Claro. pero me está valiendo lo que mi hijo esté sintiendo. Entonces, fue como una iluminación así de decir: "Oh, oh". Y ya regresé, no sé ni cuánto tiempo duré caminando ni nada, regresé al hospital y lo encontré todo hecho bolitas y así con una posición fetal, y regresé y me senté en su cama y le dije: "Hijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres?". Y me dijo: "Mamá, qué bueno que te fuiste porque también me dio tiempo de pensar y quiero seguir con esto". Pero a partir de eso, el tratamiento fue totalmente diferente, ya no fue algo que yo le estuviera imponiendo, y es de ahí de donde me nace a mí, el que uno de nuestros valores en la asociación sea el respeto, porque no es el respeto solamente a la persona, es el respeto a la vida, el respeto a lo que quiera el paciente, Ujú. porque definitivamente yo lo que estaba evitando era mi propio dolor, sin considerar y sin respetar lo que él estaba sintiendo. Esa es la historia con David. Y eso te da fuerza, te da ímpetu a continuar a la fundación y pensando que alguien te está escuchando y necesita. ¿Cómo puede la fundación, cómo se pueden acercar a ti? En qué apoya la fundación? Mira, O los pasos. la fundación, para nosotros es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es llamarnos. De hecho, la comunicación es directa conmigo, no hay intermediarios, desde siempre he querido que la comunicación sea no se tercie con ninguno. Y bueno, una vez que ya están dentro, se canalizan conforme se vayan necesitando, de acuerdo justamente a los perfiles de cada paciente. ¿Cómo apoyamos nosotros? En primer lugar, identificamos cuál es la necesidad de ese paciente, cuál es la necesidad de la familia, ya lo platicaban al principio tanto tú como la doctora, eh, las afectaciones son multifactoriales, así como la enfermedad tiene múltiples factores, también las afectaciones que se dan al interior y alrededor de una familia, pues es de la misma forma. Entonces, se requiere la atención de la misma forma. Entonces, nosotros hemos tratado de darles una atención integral
y es hacia lo que vamos de una manera mucho más concreta y mucho más amplia que darles. Yo lo que comento en estos tiempos es que lo que hemos hecho hasta ahorita para mí es meramente ponerles un curita a una herida que requiere una sutura mayor, una sutura que nosotros estamos trabajando por hacer esa sutura y que bueno, ya si nos dará tiempo, platicaremos sobre lo que se pretende hacer con nuestro centro integral que tenemos ya planeando desde hace ya algunos años, un par de años por lo menos. Ok, igual si se puede rápido. Este centro que quieren, claro, que ya están comenzando, ¿cuál va a ser la función? ¿Va a ser dónde? ¿Qué qué se necesita para crecerlo, para que tenga acceso para todos también? Para concretar, bueno, el centro es un proyecto en el que, como decía, se ha estado trabajando ya hace un par de años. Tenemos un terreno que nos donó el gobierno del estado, bueno, nos puso en comodato, y está justo ahí en Ciudad Salud, está en medio de todos los hospitales, del infantil, el ISSSTE y el civil. Entonces, una ubicación privilegiada, donde nosotros vamos a poder apoyar de una manera muy puntual y de una manera muy cercana a todos estos pacientes. Hace un momento platicábamos tras de cámaras de este tema, ¿no? De lo importante que es tener algo tan cercano a las familias, porque recordemos que aquí las familias no vienen exclusivamente de Morelia, sino vienen en muchas de las ocasiones de los ranchos más recónditos que nos podemos Claro. imaginar, y esas personas a veces no saben ni leer. Entonces, qué importante es contar con una institución donde de manera oportuna y de manera ahora sí que muy rápida se les pueda dar atención. Entonces, vamos a tener un comedor, un albergue, áreas educativas y artísticas y un área de rehabilitación también. Tiene diferentes características, es un centro muy, muy ambicioso donde pues este centro está considerado, porque ya hicimos un estudio de mercado, es un centro que no hay ninguno en México en las características que nosotros lo hemos planeado. Okey. Incluso en América Latina sería el primero en su tipo. Hay uno muy parecido, está en Chile, pero no lo hay en las características como nosotros lo planeamos y ya hemos soñado y esperamos despertar de ese sueño con ese centro Okey. concluido. Son casi 6,000 metros cuadrados de construcción. ¿Y qué necesitamos? Dinero. Sí. Dinero, evidentemente estamos hablando de un proyecto que requiere de una inversión de unos 180 millones, em, pero, estamos trabajando en diferentes organismos internacionales, ya nos hemos postulado para poder obtener fondos y esperamos que muy pronto podamos darles, grandiosas noticias no solo a la sociedad, sino principalmente a esos pacientitos, a esas Órale. familias que lo Sí. necesitan. Y ahorita en un ratito nos dirás cómo participar, de Claro. qué maneras participan, las asociaciones, las fundaciones. Y de las preguntas que me quedaron pendientes es, mencionabas se tardaron año y medio para diagnosticar un diagnóstico más certero. ¿Cuándo es tarde, doctora? ¿Cuándo es temprano? Eh, o es tarde, lo dice el médico, lo dice el estudio, lo dice alguien más. Y va ligado a que usted comentó también que los últimos 20 años, 20 y cacho años, ya ha crecido, ya ha avanzado mucho la medicina. A lo que voy también es, a veces vienen con la abuela, vienen con el papá, está muy grande y creemos lo que hace 20 años, 30 años era el cáncer. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar lo que es el diagnóstico oportuno, ¿no? El diagnóstico oportuno es entre más pronto llegue,
menos tratamiento, más posibilidades de sobrevida. En el caso de que el tumor esté en alguna extremidad, cuando es diagnóstico oportuno, siempre tiene que quedar muy claro que lo que vamos a curar primero es la vida, ¿no? Pero si llega de manera oportuna, pues si tiene el tumor en la pierna, vamos a salvar la pierna o el brazo. Oportuno también es los esquemas que usamos de tratamiento son menos agresivos, las estancias hospitalarias son más cortas, el gasto hospital suele ser más corto. Para hacer diagnóstico oportuno, yo siempre, cuando doy el tema, digo, es que hay 3 filtros para hacer diagnóstico 3 filtros. oportuno, para que la gente lo entienda, sobre todo los médicos de primer contacto. El primer filtro es la familia, ¿no? Si la familia está ya en el contexto de los principales signos y síntomas de cáncer, y pongo el ejemplo de un paciente adolescente, pudiera ser un poco el caso del hijo de Lalita, que le duele una rodilla. Si el papá dice, bueno, es que yo vi, yo escuché, he dado muchas pláticas en los municipios con papás Sí. y maestros. Yo escuché que la primera manifestación de un tumor de hueso es un niño hombre, adolescente, y el 60% se va a presentar en la rodilla. Ya mi hijo viene y me dice que le duele la rodilla, principalmente por las tardes, ¿no? Que es la característica. Entonces ya el papá se puede poner en alerta porque lo escuchó, porque lo Claro. aprendió, y entonces ese sería el primer filtro positivo. Pero si no tiene idea y llega el adolescente, le dice, me duele la rodilla con todas esas características, y el papá dice, ay, pues estamos jugando basquetbol, ¿no? Y Claro. es muy común que la mamá diga, tómate un Naproxeno, un Está paracetamol, creciendo. es un dolor del fútbol, Sí. del basquetbol, lo que quieras, y espérame, ¿no? Bueno, ahí sería un filtro negativo porque ya esperó, ya no fue rápido al segundo filtro. El segundo filtro sería el médico de primer contacto. El médico de primer contacto puede ser un médico general, un pediatra o un médico familiar, o un Okey. médico afín a traumatología que pudiera hacer que llegue por el dolor. Entonces, si está capacitado, hay también muchas capacitaciones ya para médicos de primer contacto y pediatría, y vienen otras más a nivel nacional. Llega, no, pues sí fui al congreso, fui a la plática, lo escuché, adolescente, Ujú. rodilla, hombre. ¿Sabes qué? Escuché que lo que primero hay que hacer es tomar una radiografía de las 2 rodillas, AP y lateral, y entonces ya estoy avanzando y el segundo filtro va bien, porque un tumor así puede verse desde una radiografía simple, que no es un estudio sofisticado. Lo hace, ve que hay una bolita ahí Ujú. y lo manda a un tercer nivel. Ese sería el filtro segundo positivo. Okey. Ahora, resulta que igual no tiene en su cabeza que esa es la característica del dolor de un tumor maligno, y en vez de que sea la mamá, el médico dije: "Ah, pues te voy a recetar ya de manera formal un Fueron a la farmacia aquí en la esquina, antiinflamatorio, algo darle su rápido. Naproxen, paracetamol, ibuprofeno", y lo manda a casa, ¿no? Ese sería Ujú. el filtro negativo, y ahí volvemos a Okey. retrasarnos. Pero hace las cosas bien. Y viene el tercer filtro, que parecería que ahí ya no habría problema, que sería el médico de segundo o tercer nivel, Okey. ¿no? Llega al hospital y pueden pasar 2 cosas para el retraso. Una, que sea mal referido, le duele la rodilla, perdón, y en vez de pasarlo a oncología Ujú. o a trauma, no, vete a reuma, seguramente es un dolor reumático, Ya, y hay un sí, retraso en tercer así es. nivel. O si se llega a oncología, no es el caso ahorita de nuestro hospital, pero no hay trauma, no hay quien le haga la biopsia, hay que mandarlo a Sí. México, o sí le hacemos aquí el diagnóstico, pero no hay la quimio para tratarlo, y ahí es otro tercer retraso, ¿no? Entonces, por eso nuevamente volvemos, es un trabajo de toda la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es diagnóstico oportuno. ¿Cuánto tiempo es tarde? Depende del tipo de tumor. Hablando nuevamente de este ejemplo de un tumor de hueso, tarde es cuando crece la rodilla. O sea, la Okey, primera ya. manifestación es Ya dolor. cuando es visual. Exacto. Mientras sea dolor y le tome las radiografías y no vea el crecimiento de la rodilla, eso es temprano. Puede ser
tarde, ¿por qué? Porque cuando ya se mete a los tejidos blandos, como son los músculos, la grasita, ya creció la rodilla. Es el segundo síntoma. El primero es dolor y el segundo es aumento de volumen. Si llega con aumento de volumen ya es tarde. ¿Por qué? Es muy probable que esa pierna no se pueda salvar, ¿no? Que no es lo más importante Claro que es lo la segundo. vida. Más tarde que llegue, que crezca y que ese tumor no se queden ahí. Los tumores, si siguen creciendo, tienen una historia natural y se van a los pulmones. Va disminuyendo la posibilidad de vivir. Un tumor que se diagnostica de manera oportuna, un tumor de hueso, tiene una posibilidad de vivir del 70%, Okey. haciéndolo de manera oportuna. Sí, 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 sí. Crece mucho, híjole, baja 60, 50. Hay en pulmón 20. Entonces, Ujú. eso es llegar tarde de Claro. acuerdo a cómo va evolucionando el tumor. El cáncer en el niño no es una enfermedad crónica. Eh, Leucemia, que es la más frecuente, se considera que de que inicia el paciente a ver cambios en la médula ósea a que se manifiesta es un promedio de 6 semanas. Los linfomas, que son 2 bolitas en el cuello o en las ingles o en la axila, hay algunos linfomas que en pocas semanas crecen y dan manifestaciones clínicas. Entonces, sí es muy claro que a diferencia del cáncer del adulto, son enfermedades de corto tiempo de evolución. Por Okey. eso es importante que tanto los papás, antes decíamos el médico de primer contacto, pero ahorita es los papás, y yo insisto mucho en los maestros con frecuencia nos invitan también a dar pláticas de diagnóstico oportuno. Ahorita los municipios, acabo de ir a Sí. Cueneo y la gente interesada, o Ujú. sea, hemos ido con Amán a diferentes municipios que luego les dan de municipio dorado, juntan a la gente Okey. y aprenden. Después los maestros y claro que los médicos son parte Sí, indispensable, sí, ¿no? correcto, Las correcto. Sí. enfermeras, para que identifiquen los principales signos y síntomas y lleguen de manera oportuna. Sí. Hay una parte que, no sé, y médicamente también si puede decirme, doctora, la parte anímica para el niño y también para los papás, porque el niño, me decía una persona, es que siento que perdió su infancia, sigue siendo niño, pero cambia la mentalidad, cambia el estado de ánimo, la tristeza es diferente, la sonrisa es diferente, pero no sé si porque entendió la situación o porque ve a los papás y eso se les pega. ¿Qué tan importante? A lo mejor sonará muy fantasioso, ¿qué tan importante es no perder la magia, la fantasía, la imaginación, que es un mundo bonito, que es un mundo grande, que es bueno vivir? Eh, Se ayuda mucho lo anímico para ambas partes, para la recuperación, para las Sí, esperanzas, para para todos, hasta para el doctor. sí, A mí siempre que me preguntan qué especialidad tengo y digo: "Ay, soy oncóloga pediatra", y la segunda pregunta es: "¿Y qué es eso?". Digo: "Ay, pues que atiendo niños con cáncer". "Uy, te las has de pasar llorando y siempre has de estar triste", y la verdad es que no. ujú, Después del diagnóstico, la segunda parte importante del tratamiento es adaptación al hospital, y Lalita lo ha visto. O sea, los niños, sobre todo pequeños, no captan muy bien la diferencia entre la casa y el hospital, porque leucemia, que es el más común, nuestros okey, niños, el 50% tienen leucemia, y la edad de presentación de la leucemia más frecuente es entre los 2 y los 5 años. Son niños con mucha plasticidad emocional. Sí o sufren sea, se cro adaptan. sí, o sea, son niños que en el hospital hay escuela, entonces van a la escuela, sonríen, juegan cuando están en buenas condiciones. La parte difícil del tratamiento es iniciar, porque es iniciar el tratamiento, que el papá se adapte, que la familia se adapte, y a veces el que se adapta más pronto es el Sí, paciente. Lalita, por ejemplo, nos regaló unos triciclos ujú, donde cargan su suero y entonces andan los niños jugando ahí en pasillo con sus triciclos, o sea, ellos se adaptan y, en ese tiempo llegan a sentir que porque así se trabaja con psicología, que es parte de su vida, ¿no? ujú, Entonces, ujú, no nos la pasamos llorando, juegan, estudian, declaman, tenemos una
forma de trabajar. Cada oncólogo tiene sus clínicas de tratamiento y entonces quieren mucho a su oncólogo. Es una Ujú. forma de que se adapte. Entonces, a veces le piden más permiso a su oncólogo que a su mamá y entonces se Claro. hace un vínculo, pues, de alguna manera muy bueno emocionalmente. Quizás hay partes tristes, porque yo al principio dije que no curamos al 100% de los niños, Sí. pero hasta esa parte hay manera de trabajarlo. Tenemos paliativistas, tenemos 2 paliativistas, que lo ideal y lo que recomiendan los cuidados paliativos es que ellas deben de estar presentes desde el diagnóstico, se vaya o no se vaya a curar el niño. Por la cantidad de niños, pues no tenemos esa capacidad, pero sí nos apoyan cuando sabemos que las cosas ya no van bien, que están en recaída. Y bueno, hasta esa parte tratamos también de ayudar emocionalmente tanto a la familia, al niño. Hay experiencias, pues, muy bonitas de parte de las paliativistas desde que se integraron, porque, pues, también hay que tener una muerte digna cuando es el caso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, de hecho, el niño decide mediante psicología, mediante de cuidados paliativos donde quiere fallecer, por ejemplo, ¿no? Pero es un trabajo Ajá. difícil, pero al final de la vida satisfactorio, ¿no? Porque tienen algunos métodos que son ya científicos, que hacen que el niño quede en casa y que se duerma, ¿no? Y que no tenga dolor, que es Claro. lo más difícil. Entonces, sí vivimos esas partes, pero bueno, son más la parte de sonrisa, la Claro, parte de claro. adaptación, bailan, van a la escuela, Sí. andan en triciclo, este, y hay una parte, sobre todo leucemia, donde prácticamente ya es poco notable el que estén recibiendo el tratamiento, que se llama mantenimiento, porque Ya. ya tienen pelo, porque ya se les permite ir a la escuela normal. Ujú, ujú. Y lo que siempre trabajamos es, que no haya tanta desintegración del resto del mundo, sino que se vayan integrando De su mundo. al mundo también de fuera del hospital. Okey, okey. Ujú. Una disculpa que te interrumpa, nada más es para agradecerle al público que me está escuchando, que me está viendo, agradecerles que estén sintonizando El Cubo en cualquiera de las redes sociales, comentarles que en realidad es muchísima la gente que está escuchando, viendo, pero no le dan like, no le estamos dando a la campanita, no le estamos dando en compartir, no estamos dándole las estrellitas. Todo esto nos ayuda para entregar mejor contenido, nos ayuda también los comentarios para estar renovando, innovando, evolucionando el contenido. Para alimentar esto, este ejercicio, ayudaré muchísimo su like. Por favor, ayúdennos con eso. En todas las redes sociales estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Amazon, en Apple. Entonces, en cualquiera de estas, ayudaré muchísimo su like y un comentario para estar mejorando constantemente. Y bueno, una disculpa y continuamos. Entonces, de alguna manera también no sufren lo que nosotros sufrimos, los niños, No, y son de alguna manera, si son fuertes a nivel sistema inmune, si son fuertes físicamente en salud, también son fuertes psicológicamente. Pueden ellos ser nuestros maestros, que en esos momentos aprendemos completamente. muchísimo más de ellos que Completamente. La mayoría se adapta muy bien, la mayoría tiene buenos momentos, pero lo que tú dijiste en relación al estado de ánimo, yo lo he visto sobre todo en adolescentes ujú, o en niños que están muy afectados porque hay familias muy difíciles. A veces, híjole, a veces lo menos peor que tiene el niño a veces, y a lo mejor se escucha mal, que tienes la enfermedad, porque viene de familias con sí, muchos problemas, ¿no? Y a veces incluso encuentran ahí como un consuelo tanto en el hospital como en las asociaciones. Pero sí llegamos a tener pacientes que de repente no los podemos sacar de la claro, depresión o de la tristeza, y también está comprobado que estos pacientes no nos va tan bien como aquel que se logra adaptar y llevar una vida más o sí, menos, sí, sí, pues, hasta cierto punto buena, tanto en el hospital como fuera del hospital. Sí lo he visto también, niños que están siempre tristes, tristes, y que psicología participa, que incluso
psicología, que son los psiquiatras infantiles, nos apoyan, son los menos, Ok, pero como tú lo mencionabas, sí juega un papel importante sí, el estado emocional. sí, sí, sí. Estaba leyendo ahorita unas estadísticas. Para el 2026, a nivel mundial se espera unos 400,000 casos a nivel mundial. En México de 4,000 a 7,000. Sí está incrementando de alguna manera, no tan acelerado, pero sí está incrementando. Digamos, no tan acelerado como con los adultos porque son factores diferentes, pero ahorita, si siempre la detección oportuna es lo que va a hacer diferencia. En el 90% de los países, y más en cuanto a países que tengamos ingresos bajos, medios o países, digamos, tercermundistas, la supervivencia a nivel general es de un 30%. Pero en países de altos ingresos incrementa la supervivencia de un 80%. Eso lo vemos un poco más hacia afuera, en el ambiente, cómo es el país, cómo es el continente, no sé. Y lo ligo a lo que comentabas ahorita, el hecho de no, uno no puede estar preparado o no sabemos cómo estar preparados para esto, o puede ser esto u otra circunstancia, pero el hecho de detectar señales, de estar cerca del médico de primero o segundo contacto, de tener un seguro de gastos médicos, o de qué manera, si se puede llamar así, y que me pudieran comentar las 2, ¿cómo podemos prevenir circunstancias de este tipo? Bueno, es una estadística que, pues, ya tiene algunos años manteniéndose así. Vale la pena, creo que también puntualizar que en el mundo se diagnostican al año 10 millones de pacientes con cáncer, y de esos 10 millones, 400,000 son menores de 19 años. Okey. Lo que tú dijiste es cierto, pareciera que un factor pronóstico para el cáncer infantil es dónde naciste, ¿no? Y Sí, sí, sí. hay ahorita, consideramos que ahora se manejan como países de medianos ingresos, de bajos y de altos Sí, ingresos, y de acuerdo al lugar donde nace el niño es el pronóstico. Países que son de bajos ingresos se considera que la posibilidad de curarse es del 20%, en los de altos ingresos del 80, y nosotros, como México, que es considerado de medianos ingresos, estamos entre 60-70%, okey. y parece que nuestro país también depende de en qué estado Sí, naciste, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí son factores que a veces no consideramos, que son factores democráticos y que tiene que ver mucho con la infraestructura de cada país. Em, ¿Qué tendremos que hacer? Yo creo que México y Michoacán ha avanzado mucho. Lo primero que se requiere, ya lo decía Lalita, pues es, recursos, ¿no? Hay recursos económicos, se requiere infraestructura. El hospital cambió mucho del viejito hospital que tenemos Sí, actualmente, y personas que traten a los pacientes, ¿no? Entonces, creo que yo decía, en Michoacán hace 30 años no había supervivientes de cáncer. Después llega el doctor Primo y a los 10 años empieza ya a tener 20%. Actualmente estamos arriba de la media nacional, que es ujú, arriba del 65%. Entonces, ¿qué ha significado este cambio? Pues que el tratamiento es gratuito. Hace 30 años el claro, papá claro, pagaba su tratamiento, por más mm, esfuerzos que hacía, no terminaban el tratamiento porque era costoso. claro. Eh, Hay quien los trate, no había oncólogo pediatra hace 30 años, entonces ahorita somos 7 oncólogos pediatras. Hay protocolos, nos adaptamos a hacer, convenios tanto nacionales como internacionales, y eso va cambiando el pronóstico del paciente. Claro. Yo creo que no nada más es si nacimos en determinado lugar y su geografía y su economía, sino yo creo que es, el tratamiento, porque a lo mejor todos podemos estar expuestos, pero no todos tenemos ese recurso, no estamos preparados de alguna manera, porque el porcentaje que nos mencionaba Lalita, que le habían dicho de su hijo, 20 a 30%, pero en algún momento alguien le vendió un seguro y dijo: "Pues bueno, vamos a tenerlo", y eso hizo mucha diferencia para incrementar entonces posibilidades. Sí, por supuesto. Creo que una de las principales, lo que yo he observado, una de las principales causas de los decesos es, la falta del seguimiento del tratamiento por falta de recursos, Ujú, una. Pues, y la más importante, que es el diagnóstico tardío, ¿no? Este tema de los recursos definitivamente, es bien importante porque,
Si no tienes dinero, llámese enfermedad cual sea, pues es complicado sobrevivir, ¿no? Y no todo mundo tiene acceso a los seguros de gastos médicos mayores, ¿verdad? Si pensamos que la mayoría de las personas que se atienden, por ejemplo, en el hospital infantil, son personas que vienen pues, de los ranchos, que con trabajos estarán ganando un sueldo mínimo, de jornaleros o qué sé yo. Entonces, en alguna ocasión yo mencionaba, porque así fue, ¿verdad? Yo lo digo con conocimiento de causa. Decían, yo, celebro los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal para dar apoyos a los niños. Sin embargo, esto no es suficiente y he aquí la importancia que tiene de sumar esfuerzos, tanto los gobiernos como la sociedad, en general, ¿no? Para poder lograr y sacar adelante a todos estos pacientitos. Entonces, comentaba yo que un paciente llega a gastarse hasta 12,000 pesos en una semana. Ujú. Y lo digo, con plena conciencia y con pleno conocimiento. Entonces, ¿cuánto le cuesta al Estado, un paciente, no? Entonces, si el diagnóstico es oportuno, es probable, yo, casi me atrevería a decir que si ese diagnóstico es oportuno, pues no tendría que pasar ese niño por recaídas y recaídas. En el caso de no recaídas en el cáncer, sino por, temas como, algunas situaciones que, por ejemplo, mi hijo tuvo varicela estando en tratamiento, ¿no? Evidentemente, todo ese tipo de cosas va a retrasar las quimios, porque durante todo el tiempo que duró en su cuarentena, pues, no pudieron aplicarle ninguna quimio, ¿no? Y la doctora no nos dejará mentir que si, por ejemplo, el niño tiene neumonía o tiene, no sé, que para nosotros puede ser una gripita, para un niño eso se convierte en algo Claro, es más mucho exponencial. más grande, ¿no? Entonces, todos esos detalles van retrasando el tratamiento y va encareciéndolo mucho más. Claro. Entonces, pero si hay recursos, las cosas se facilitan y de eso estoy plenamente segura. Digo, no somos Dios, ni mucho menos, y hay condiciones de cada paciente, pero en general el tema recurso es fundamental. Para la fundación, ¿cómo se puede ayudar o cómo genera los recursos, tanto para apoyar ahorita de manera directa, pero también para el centro que quieren, o que están construyendo? ¿Qué se necesita? Como hay mucha gente que no sabía toda esta información, o no tiene tampoco mucho recurso para apoyar. Yo tengo para apoyar con esto. Decíamos, un poquito de la mano, yo tengo las tapitas, Ujú, yo tengo esto, yo conozco un psicólogo que puede ayudar, yo soy psiquiatra, puedo ayudar, yo soy tal, te puedo ayudar de manera directa o indirecta. Hay quien diga, yo tengo la lana, ujú. tengo esto, buscar las diferentes maneras, eh, ¿cómo pueden ayudar? Y lo ligo al tema de impuestos, por ahí alguna vez me comentaste un poquito ese tema que también puede ayudar. Sí, bueno, las maneras de ayudar son infinitas, ¿no? Puedes ayudar desde, como dices, haciendo un donativo, puedes ayudar, ofreciendo servicios, patrocinando campañas, Sí. patrocinando eventos, apadrinando un niño, como patrocinando, por ejemplo, traslados, alimentos, etcétera. El tema de los impuestos pues pues ahora sí que es un plus que nosotros podemos dar porque somos donataria autorizada. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos expedir recibos deducibles de impuestos y que es benéfico para cualquier empresario. Puede Claro. ser como un tema, ahora sí que atractivo para alguien que quiera, hacer alguna donación. Y pues aunado a esto también, ¿por qué no? El tema de reputación, ¿verdad? O sea, no es lo mismo a que yo, empleado, vea que mi jefe está haciendo un negocio súper bueno y todo esto, y que le está yendo súper bien. Si aparte de eso estoy viendo que mis
patrones, mis jefes están apoyando a causas sociales y llámese las causas que sean, porque yo creo que definitivamente estoy convencida de que entre mayor sea nuestro compromiso con la sociedad, en las causas que sea, podemos aspirar a tener una sociedad un poco más justa, un poco más pareja para todo el mundo. Y qué bonito sería, digo, eso es a lo mejor pensar un poco de una manera muy soñadora, pero qué bonito sería que nos interesáramos más por los demás, ¿verdad? Porque no somos únicos. Y de pronto podemos decir, bueno, ¿a mí qué me importa o por qué yo me tendría que interesar en ese niño que tiene cáncer? Porque ese niño que tiene cáncer está afectando una familia y esa familia está afectando una sociedad. No tenemos paz social, no tenemos bienestar y todo contribuye. Todo contribuye si nosotros logramos jalar un poquito a todas esas familias que se van, yo digo, poner un piso parejo para estas familias, podemos pensar en un bienestar y en una paz general. Claro. Es soñador, yo lo sé. Yo sé que eso es soñar, pero también sé que son sueños que son muy posibles si toda la sociedad ponemos un granito de arena de acuerdo a nuestras posibilidades. No todos tenemos que ayudar. A mí, yo repetidamente comento esto de que todo esto es una suma de cosas, ¿no? Y he repetido muchas veces una frase que es anónima, no he encontrado quién es el responsable, que nos habla de que todos los dedos de la mano por sí solos tienen su propia fuerza, ¿no? Correcto. Pero si nosotros cerramos el puño, la fuerza se multiplica y eso es lo que nosotros al final del día invitamos a toda la sociedad a que nos ayuden a multiplicar esa fuerza, Claro. que no nos dejen ser el dedo índice o el dedo pulgar, sino que nos ayudan a cerrar ese puño. Sí, y me acordé ahorita, me está acordando, en algún momento hicimos una grabación con Dora Mitzi, que trabajó en las Olimpiadas, es una persona con discapacidad, y ella menciona mucho que a veces no apoyamos, no queremos, decimos, no, pues no es mi pex, no es mi problema, pero todos en algún momento, ojalá no sea permanente, pero todos vamos a ser incapacitados o discapacitados. Todos vamos a tener, ya sea por edad, por caída, por lo que sea, o por una enfermedad, por lo que sea, y vamos a tener gente en contacto que va a tener una discapacidad. También, ¿quién nos garantiza o quién nos garantiza que esta enfermedad o que otra enfermedad no vaya a tocarnos tan cerca? Cada vez está más cerca, como muchas otras. Que no se acerque tanto a nosotros como para decir, esto no es mi problema, que es su pedo, a ver cómo se arreglan. Sí. Y afortunadamente hay más instituciones, cada vez hay tanto públicas como privadas, pero no son suficientes porque no nada más es cáncer, hay muchas otras enfermedades raras también, hay muchas otras situaciones, y que si yo me encierro en mi felicidad con mi dinero, con mi burbuja, yo creo que puede que hasta estorbe más con mi actitud. Bueno, ahorita tú mencionabas un poquito del compromiso. Es bien complicado adquirir esa palabra porque uno dice, yo me comprometo y te deposito 10 pesos al mes. Pero yo creo que es más fuerte el meterse a la chamba, el meterse con adoptar a un niño, el ir al hospital público y aquí le mando la bolita de otra. El compromiso que usted tiene, además de ser profesional, yo creo que sí como persona. ¿Qué la mueve a seguir ahí, a seguir tratando de ayudar? Y muchas veces o no quieren ayuda, no aceptan la ayuda o no entienden la ayuda, pero ahí estamos. Sabemos que Lalita tuvo también una circunstancia que la empujó y la sigue empujando, y su niño le enseñó y le sigue enseñando mucho, y usted también tiene muchos niños detrás que le están enseñando mucho. O sea, ¿qué la mueve, doctora, a estar apoyando y ayudando en el hospital? Pues yo creo que justamente eso, ¿no? Cuando volteas para atrás
Y yo recuerdo cuando recién llegué como oncóloga pediatra, solo estaba el doctor Primo, que fue Sí, sí, sí. el que inició, pero no había gratuidad. Entonces, aún así, había un banco de medicamentos que les apoyaba con la mitad. Cuando yo llego como oncóloga, justamente empieza el programa de gratuidad para niños con cáncer. Ahorita Okey. Lalita mencionaba, es que sí gastan, pero la verdad es que no gastan realmente lo que cuesta un tratamiento. A veces la misma gente no valora. Sí nos hace falta, por decir, un medicamento de 5 que van en la receta. Sí, Actualmente tenemos más del 90% de los medicamentos. Cada receta de quimio que nosotros damos, el valor está entre 30 y 40,000 pesos, que de eso no gastan un mensuales. peso. Entonces, no les cuesta el internamiento en el hospital, no les cuesta el que sean atendidos por los excelentes oncólogos que están aquí en el Sí, hospital. Sí estoy consciente que hay cosas que nos faltan, pero cuando ves hacia atrás, realmente lo que nos falta no es lo que faltaba, que era todo. O sea, antes así pagaban es. hospitalización, aunque fuera un hospital público. Entonces, yo creo que sí ves todas esas cosas y sí es muy bonito. Hay pacientes, hay ese 20% que se curaba en esos tiempos que todavía los Ujú. conocemos, ¿no? Que ya son Qué padre. papás, que son profesionistas, que son maestros, que son abogados. Tenemos un enfermero, peculiar porque no tiene una pierna y entonces así es enfermero y mucho orgullo. Entonces, hay muchas cosas satisfactorias. Hemos ya a estas alturas del tiempo en que yo he trabajado con los niños con cáncer en Michoacán, pues ya me considero abuelita de muchos y eso te sigue impulsando, ¿no? O justamente el día a día, ¿no? Y Sí. una niña que llega y te sonríe y te abraza y confía en ti, así como en mí, en cualquiera de los médicos tratantes, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas. Creo que eso te impulsa, ¿no? El ver a veces cómo llegan y ver cómo se van recuperando, la satisfacción de dar una receta completa, la satisfacción de tener un área para aplicación de quimio Sí. que no había, la satisfacción de tener un lugar donde se realizan los procedimientos. Quien escuchara las primeras veces de cómo se aplicaba una quimioterapia intratecal o cómo se hacía una biopsia, Ujú, no ujú. había ni siquiera un aparato de anestesia, entonces anestesia local y pícale, ¿no? Cuando yo era residente era terrible hacer un aspirado, terrible hacer una Mexicana, un sí, imagínate picarle el hueso en vivo al paciente hace 30 años. Ahorita no, hay una área especial para hacer procedimientos con anestesia, con área estéril, con gente experta. Entonces, yo creo que sí hay muchas cosas que han avanzado que tendríamos que Ujú, reconocer ujú. porque yo las he vivido. Claro. Además, en la actualidad el paciente recibe, y eso me consta porque yo soy la encargada de las becas, recibe 2 becas económicas, ¿no? También ahí hay que hacer que el papá, gaste en lo que tiene que gastar, ¿no? El estado, el gobierno estatal les da 4,000 pesos mensuales Okey, y actualmente, y eso me tocó hacer también en este año, el gobierno federal les da 6,400 pesos bimestrales. Entonces, el okey. paciente con cáncer de Michoacán tiene 2 apoyos y quien no la tenga todavía la puede tramitar porque, pues, hay que orientarlos, Sí, sí, sí. pero tienen un apoyo económico, además del tratamiento completamente gratuito, ¿no? Claro. Entonces, sí ha habido avances, sí falta, sí, a lo mejor el albergue que esté a menos de 1 hora de distancia, a lo mejor un poco más de educación, pero son logros que se han trabajado por 30 Claro. años y que ha cambiado el pronóstico de los niños con Sí, cáncer en claro. Michoacán. Claro, claro. De hecho, yo creo que el programa de Cáncer en Michoacán, de toda la gente que ha participado, que es mucha, Sí. es un programa exitoso, Sí, ¿no? sí, 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 yo creo que sí, porque usted, conoció el antes y el después, entonces hay Mm. mucha diferencia. Y afortunadamente, qué bueno que en este después contamos con Lalita, contamos con AMA, con más instituciones que se unen a la causa y a veces hasta coincidimos. En ese aspecto, y Lalita y yo tuvimos ahí una experiencia cuando nos conocimos, ella me vio muy desconfiada y yo me hice desconfiada porque he sido jefa de servicio de onco en 4 ocasiones
y luego llegaba gente que solo se quería como aprovechar, ¿no? Y entonces te haces como desconfiado, y me Sí, acuerdo mucho que así como que Lalita me vio como desconfiada, pero bueno, luego el tiempo da la razón a la gente correcto. de los que realmente trabajan. Y en este tiempo, pues, hay hasta ahorita 4 de todos estos años que yo puedo decir es confiable, es, seguro, que es, Donarte, que es Amán. La primera que entró así más oficial fue Casa de la Amistad, que ya tiene algunos años apoyándonos en insumos, en radioterapia segura para los niños que también ellos pagan. Y localmente hay otra asociación que seguramente la identifican porque hace una carrera de superhéroes, que es Sí, la asociación SH, que pasó algo muy similar con el que fundó la asociación. También su abuelita tuvo cáncer y quedó muy sensibilizado, la claro, amaba y llegó al hospital desinteresadamente y bueno, hasta la fecha hicieron su sí, asociación y nos siguen wao, apoyando, ¿no? Que son las que yo puedo decir que han trabajado muy bien, pero sí me hizo desconfiada porque de repente había gente de: "Pásame tu base de datos para ayudarte y tanto dinero". sí, No, no, son no, datos no, no, o sea, hay delicados. que cuidar mucho la integridad, pues, de los niños y Sí, del claro, hospital, porque finalmente es un hospital público que se ha visto beneficiado por el apoyo de estas claro, asociaciones. claro. Usted mencionaba que todas las afortunadamente, la mayoría de las personas, bueno, afortunado o desafortunadamente, han pasado por alguna situación que los ha impulsado, como Lalita, y usted ha visto mucha gente. Yo creo que todos hemos o tenemos personas ya cada vez más cerca, ¿no? Como cuando estaba el COVID, decíamos: "No, esta ya pasó acá, pasó en el aeropuerto", y de repente más cerquita hasta que nos tocó. Tenemos también muchas enfermedades o muchas situaciones como esta, que muchas personas que teníamos o que tenemos padecieron estas circunstancias. Entonces, eso da más confianza, da más intención desinteresada, como usted menciona. Hace rato, y lo digo de manera rápida, platicamos con Lalita, me dice Lalita: "¿Y por qué haces esto?". Y hay una historia también similar un poquito a hacia eso, porque también he perdido personas muy, muy cercanas, pero hablo de muy cercanas y han sido varias personas. Hubo una que me hizo clic rápido y lo platiqué en algún momento con una tanatóloga, y que tuvo leucemia linfocítica aguda. Coincidentemente, hemos perdido amigos y familiares, 4 personas con leucemia linfocítica aguda. Cuando yo sabía que, o me habían dicho que antes que era para niños, esto es para adultos, han sido puros adultos. Y esta persona batalló muchísimo, lo digo de nada más de rápido, batalló muchísimo, en su batalla fue como 4 años. Dentro de esos 4 años, toda su familia, metió todos sus recursos para apoyarla a ella, la mandaron a Alemania, trasplantes de médula, no funcionaba, no funcionaba. En el transcurso de esos 4 años, ella perdió a un hermano, perdió a su papá de un infarto, perdió a su mamá de cáncer, su hermana le dio cáncer. Entonces, todos guardaban todo el recurso para ella, y al final ella, en lo que me dio la chispa, le comentaba a Lalita, es cuando, era tan cercana a esta persona, me la pasaban por teléfono, y ella también va con una pregunta que le quería hacer, doctora, y se me fue en el teléfono, se me fue en el teléfono. Y eso fueron para mí un antes y un después, y digo, de hecho, parte de esta grabación, para mí es algo muy bonito, muy emocional, de manera positiva, porque, o no sé si culmina o empieza algo muy padre, que comenzó con ese chispazo, con eso que fue miedos, fue estrés, fue sudor, fue moqueo, fue de todo. Y bueno, y aquí estamos. El niño, paso la bolita muy rápido, doctora, no quiero quedarme con esta bolita. El niño también puede decidir cuándo. Usted decía que él decide dónde. ¿Cuándo? Difícil, ¿no? Nosotros como médicos tenemos que dar la opción de hasta aquí. Okey, Por ejemplo, un paciente que te recae y que otra vez depende mucho el tiempo en que recae. El niño, entre más pronto recaiga de que inicia el tratamiento, el pronóstico es más malo. ujú, Entonces, tienes que volver a empezar, ¿no? Si okey, se recupera y sigue adelante, bueno, pero si se recae y das una, llamamos segunda línea de tratamiento y no funciona,
difícilmente das una tercera línea de tratamiento y a Ok. lo mejor incluso ni siquiera son candidatos a trasplante, sino entran en remisión. Y ahí entonces tú tienes que ser muy claro con el papá, decir, pues no podemos, o sea, también el médico tiene que tener un tiempo en decir, no puedo hacer más, ¿Y el hasta niño aquí. sabe cuándo, por lo menos? El niño, la mayoría lo intuyen, ¿no? Entonces, Okey. incluso a veces ellos, pues, saben que tienen que despedirse o, a veces sucede, y estoy hablando ya, pues, de los casos tristes, que el niño no se va cuando ya se tiene que ir por el sufrimiento de la familia. Mm. O O sea, sea, si la mamá está aferrada. decide luchar más el niño Sí, al verlos a los demás. sí, yo hace algunos años me entrevistaron también y me decían: "Dime un caso triste que te haya dejado enseñanza". O sea, los niños se hacen tan valientes que ese caso yo me impactó mucho. Sí. Estábamos con el doctor Primo en el consultorio, un adolescente con un tumor en la pierna, no pudimos salvar la pierna, amputaron la pierna, empezó el tratamiento y durante el tratamiento nos hizo metástasis pulmonares, intentamos otro como tercer línea de tratamiento, no funcionó. Ujú. Y el papá del muchacho tenía como, creo, no sé si 16 o 17 años. Estábamos el doctor Primo y yo en el consultorio, y entró el muchacho con el papá, y el papá era un señor mayor. Okey. Entonces, también recuerdo que iba a ser Navidad, y entonces, con sus muletas se puso de pie, y nos dijo: "Quiero pedirles un favor a ustedes". Y sí, cómo no, Ujú, necesito que mi papá salga del consultorio. ujú. Sí, claro. Entonces, sale el papá del consultorio y le dice al doctor Primo: "Doctor, ya entendí. ¿Qué pasa si me pone una quimio no tan fuerte? Quiero pasar Navidad y fin de Aguantar tantito año más, con mi familia, extender tantito más. y quiero estar bien, no quiero que mi papá sufra, por eso por eso pedí que saliera del consultorio". No, el doctor Primo y yo estábamos así de, no sé, me impactó mucho y creo que al doctor también. Entonces, al doctor, pues, con más experiencia le dice: "Por supuesto, te vamos a poner una quimio que disminuye el crecimiento de la enfermedad para que puedas estar lo que tú quieres". Y todavía se atreve así: "¿Y después de la quimio cuánto tiempo me queda?". O sea, pero súper valiente, Sí, sí, sí. le fue bien, estuvo Navidad como él quería, pero ahí él decidió, ¿no? Lo que tú me estás preguntando, Sí, pero es realmente poco común, pero para mí ha sido uno de los niños más valientes que yo he conocido. sí. Y, y bueno, ¿no? Pero sí hay muchos casos, ¿no? De que la mamá se aferra y el niño le da Sí, miedo lo que irse. decía Lalita, pensamos nada más en Entonces, nosotros. también hay ese proceso de despedirse, hay quien tiene esa oportunidad de despedirse, de, pues, decir muchas cosas, ¿no? Que también es parte de ser tratamiento, de parte de ser oncólogo Claro, pediatra. claro. En relación a la leucemia linfoblástica aguda, es mucho más Ujú, frecuente en los niños. Cuando se presenta en adultos jóvenes, ujú. suele ser muchísimo más agresiva que en los niños. Ah, okey. De hecho, muchos de los avances que hay de los adultos jóvenes es porque han utilizado protocolos de niños. Hace Ah, unos 20 años se identificó que si el niño o el adulto joven utilizaba un protocolo de niños, de tener una posibilidad de vivir del 20%, con el protocolo de niños puede incrementar a un 40, 50 o hasta 60%. guau. De hecho, hay un protocolo para adultos jóvenes de leucemia que se llama Like Children, porque justamente hace alusión a los protocolos de niños. Eso es algunas de las cosas que trabajamos. Hay una edad difícil de tratar a un niño con cáncer, que es entre los 18 y los 21 años. Ujú. Ese grupo no encaja ya en el pediatra, pero todavía Tampoco el adulto. tampoco en los adultos. Entonces, ese grupo, uno de mis
todavía como metas, objetivos, es en el mundo se llaman NAYAs, que son adolescentes y adultos jóvenes, y en Estados Unidos incluye de los 19 a los 39 años, todavía se consideran que pueden tener algún tipo de cáncer de niño. Y lo recomendado que hacen en Estados Unidos es que si en esa edad que hayas, el paciente tiene una enfermedad del niño, como la leucemia Sí, sí, linfoblástica, podría ser tratado por un oncólogo claro. pediatra. Pero si a esa edad tiene un adolescente un tumor del adulto, como de colon, por Sí, ejemplo, debe ser tratado por un oncólogo de adultos para que el pronóstico claro. sea un poco mejor. Los reportes indican que por algún motivo, esa edad justamente entre los 19 y 39, Sí, cualquier tipo de cáncer se comporta de manera muy agresiva. ¿Por okey. qué? Realmente no se sabe. Sí, 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 sí. Pues, ya nomás dos cuestiones rápido. Ahí va a haber y vamos a compartir, la idea es que llegue a más personas, y si esa persona no lo necesita, compartirlo. Siempre hay alguien que lo necesita, por eso hay alguien que lo hace, de alguna manera. Eh, Hay mamás que la van a ver y la van a escuchar, doctora. ¿Qué le diría usted a una mamá? Ya sea acaba de recibir el diagnóstico, o está en la batalla, o ya terminó la batalla satisfactoria, o no. Bueno, creo que la más adecuada para decirlo a lo mejor es Lalita. O al niño, ¿qué le diría usted al niño, doctora? Pero yo podría opinar desde el punto de vista médico. Así es. También en el aprendizaje, cuando yo era una oncóloga más joven, ya era mamá y entonces yo decía: "Es que yo la entiendo, yo sé por lo que está pasando", se me ocurrió decir alguna vez. Y recuerdo mucho que ya cuando salió la paciente para el Claro. diagnóstico, una psicóloga que es mi amiga y que siempre le agradecí el Me dio a comentario, entender. me dijo: "¿Tú serás mamá? Serás oncóloga y eres la oncóloga del paciente, pero no puedes sentir lo que siente una mamá que tiene un niño con cáncer, porque no lo tienes. O sea, puedes ser mamá, pero no vas a saber", y por eso creo que Lalita sí sabe, porque Así ya lo es. vivió. Me cayó el 20, dije: "Sí es Sí, cierto, correcto. sí soy mamá, pero mis hijas, gracias a Dios, no tienen cáncer". Entonces, como que me quedó muy claro el no decir: "Yo entiendo Así es. perfectamente", porque no es cierto. O sea, realmente solo lo entiendes cuando lo Lo vives. vives con Entonces, como médico, me lo dijo, a una etapa temprana de mi carrera y jamás lo volví a repetir, porque yo era muy común que lo dijera y de verdad no es cierto. ujú, ujú. Entonces, aunque sea mamá, no, no es cierto, o sea, y Lalita sí. Entonces, ¿qué le diría? Pues, que el diagnóstico oportuno es muy importante, a lo mejor no lo va a entender en ese momento, pero siempre otra cosa que dijo Lalita y que yo también estoy muy de acuerdo es hablarles con la verdad, ¿no? Yo como oncólogo, desde que el paciente llega, por la etapa en la que llega, sé más o menos qué pronóstico tiene, ¿no? Okey. Entonces, pues tendría que decirle eso, tendría que decirle que es curable, aunque tenga a lo mejor no tanta posibilidad. Insisto mucho en que cuando tenga cualquier tipo de complicación tiene que venir al hospital, eso es Ujú, sumamente ujú. importante, y que bueno, además de que el niño tiene que recibir el apoyo que se les da, pues hay otra parte de los papás que también tienen que Claro. recibir apoyo psicológico y los hermanos, Sí, ¿no? Los sí, sí, sí. hermanos, Todos juntos. este, hay hermanitos que ven, todo lo que se le da al niño con cáncer. El niño con cáncer es muy atractivo para la gente. O sea, es un niño que, pues, no tiene pelo, que son simpáticos porque se adaptan al hospital. Entonces, es Sí. común que vayas y te sonrían y eso derrite a cualquiera. Entonces, la gente a veces se desvive, cuando hay Reyes o cuando hay Día del Niño, tratamos de que sea para todo el hospital y Lalita, por ejemplo, ahora sí lo hace para todo el hospital, pero hay quien solo quiere ir a ver a los niños con cáncer y tomarse la foto. Mm, Entonces, sí se desviven o sí reciben muchas cosas, y a lo que voy de los hermanos, que me ha tocado también sí. ver, es que el hermano dice: "Ay, ojalá yo tuviera cáncer para que me den Ujú. todo lo que le Claro, dan a mi claro, claro. hermano". La Entonces, atención nos toca o debemos también trabajar con los hermanitos de los completamente. niños, ¿no? Entonces, este, eh,
pues sí, el tratamiento es, el apoyo es integral. Una cosa es lo que yo pueda decir como oncólogo, pero a veces es como más completo cuando lo aborda ya el psicólogo, Así cuando lo es, aborda trabajo social. Y yo hablaba del apoyo que también reciben de las asociaciones desde el punto de vista emocional. claro. Lalita, ¿qué le dirías a esa mamá? Bueno, antes de decir qué le diría a la mamá, hay algo bien importante que yo quiero comentar Ujú, respecto al tema del hospital infantil o de cualquier hospital público, y lo menciono en diferentes discursos. El tema es que ellos al final del día están enfocados en el paciente, ¿verdad? Están enfocados en el niño, la niña, pero tenemos que ver, ellos esa es su prioridad, pero no la familia, ¿verdad? Porque ya no está dentro de sus alcances, entiendo así. Entonces, lo que necesitamos es cubrir esa otra parte y es donde nosotros queremos entrar, okey, ¿no? Donde nosotros estamos más que dispuestos a apoyar esa otra parte, justo para evitar un poco o subsanar un poco estos temas de los hermanitos que de manera personal, lo digo yo, mm, te llegas a olvidar que tienes otros hijos, te llegas a olvidar incluso que tienes una pareja sí, y te enfocas y te clavas en el niño, te conviertes en esa persona y te olvidas hasta se olvida uno de uno mismo como mamá. Entonces, lo que le diría a esa mamá que nos está viendo es, o que nos va a llegar a ver es que, en primer lugar, tenemos que tener la información correcta de las personas correctas. En este camino vamos a encontrar a muchas personas que nos dan consejos, que nos dicen, que nos hablan de las cuestiones mágicas, de la medicina mágica, de todo esto. ujú, Y, y yo les diría que no abandonen el tratamiento, que se hagan, ahora sí que muy esponjitas para escuchar al médico, a escuchar a su oncólogo, porque es de la única persona de la que van a tener información real. Esa es una. La otra es decirles que no están solas, que nunca se sientan solas, que se hagan llegar de ese grupo de ayuda, de esas redes de apoyo que se requieren en estos casos, porque hay todos esos momentos van a estar en el proceso. Te vas a sentir, te sientes sola, te sientes enojada, te sientes frustrada, te sientes culpable, etcétera. Pero quiero decirles que nada, nada de esto ayuda para los procesos. Sí, siéntete enojada porque eres un ser humano. Déjate ser ese ser humano, déjate sentir ese ser humano que eres, pero no olvides que tú también eres otra ujú, persona y que tienes derecho a enojarte, a sentir, a dormir, a comer, a arreglarte. Yo puedo decirlo con conocimiento desde mi punto de vista. Yo me convertí en mi hijo enfermo porque yo no sabía si era de noche, si era de día, pasaba días en el hospital, semanas. Hubo una ocasión que pasamos cerca de 3 meses en el hospital y todo ese tiempo yo no sabía si era de noche, si era de día, no me quería separar porque yo decía si me voy y si algo pasa. Entonces, todas esas cosas pasamos, todas las mamás pasamos. Y también quiero decirles que en nuestra asociación, en esta organización, tendrán un punto de ayuda, tendrán un lugar donde sentirse seguras, tendrán un lugar donde puedan gritar, chillar o sí, lo que tengan que hacer, lo que quieran hacer, hay un lugar y un espacio seguro en Fundación Donarte. entonces, si se puede, doctora, nos está escuchando, nos está viendo este niñito, ¿cómo le y acaba de o está batallando o acaba de recibir esto? ¿Qué le decimos, doctora, a este niñito? Tratamos de hacerlo todo esto un poco más, fácil o digerible para que de distintas edades puedan entender un poquito y no tengamos tantos tabús, tantos mitos.
Pero este niñito, ¿qué necesitaría escuchar, doctora? Bueno, yo creo que es importante que se sienta seguro, Ujú, y hay un proceso. okey, Nosotros, cada oncólogo, tiene que hablar con él. O sea, primero hablas esa primera reunión que es con papá, mamá o 2 miembros de la familia y psicología y trabajo social. Y yo siempre le digo a la mamá, el niño tiene que saber. Hay mamás que te dicen, no, es que no quiero que sepa qué diagnóstico tiene o claro. que tiene cáncer, eso es imposible. Y nos va mejor con los que saben su diagnóstico. Ah, ya. Si tú en este momento vas al hospital y dices, ¿y tú qué tienes? Así, leucemia linfoblástica aguda, tengo un tumor germinal. Todos los niños saben su diagnóstico porque se trabaja. Llega un momento y eso es con psicología. Entonces, llega un Sí. momento en que psicología me dice: "Ya está listo para el diagnóstico". Ah, okey. Entonces, no es a él se le da un poco más de tiempo, Sí, y entonces yo voy y le digo: "Mira, tienes una enfermedad que se llama así, que requiere tales medicamentos". Lo que a ellos a veces les preocupa más, sobre todo en los escolares, en los más grandecitos y adolescentes, es que se les va a caer el pelo. Entonces, les explico que se les va a caer el pelo, pero que siempre les va a volver a salir, y que es de los efectos de la quimio menos importantes, ¿no? Que es más claro, importante si le da calentura, o si le da la pancita, o si le da algún tipo o si tiene algún tipo de sangrado. así es. Entonces, a ellos les hacemos, de su conocimiento de la enfermedad que tienen y de lo que van a pasar, ¿no? A Así su es. manera. Y claro, a lo mejor al más chiquito no Ujú. es tan prioritario que les digamos, ellos van aprendiendo con el cuidado, con los Okey, okey. juegos, pero el niño que ya tiene más de 6 años, Ahí sí entonces se sí, trabaja. mucho más al adolescente. Eh, Tengo otro paciente, ahí hablo de pacientes como Sí. viejita, pero es de mis consentidos, aunque dicen que las mamás y los doctores no tenemos que tener Consentidos, consentidos, ese es falso. pero él tuvo un tumor en el tórax a los 14 Okey, y ya está curado, y ahorita tiene treinta y tantos años, y lo invité cuando tenía como veintitantos a un foro de supervivientes. okey. Y entonces a él le preguntaron justamente, ¿no? Oye, pues tú tenías 14 años, ya sabías la diferencia entre vivir y morir, ¿cómo lo manejaste? Ajá. Y él contestó, aprendí a tocar el violín. Guau. Entonces, cada que yo tocaba el violín, se me olvidaba, ¿no? Entonces, ya creció y estuvo en un grupo de música purépecha, Ujú. de violín, en una orquesta, nos tocó ir a verlo, y alguna vez lo invité a un evento de ahí del hospital, y luego me arrepentí porque dije: "Ay, los niños se van a dormir, se van a enfadar con el violín". No, 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 fue una experiencia tan bonita porque Sí, todos estaban sentados ahí adelante y empezó a tocar el violín. Y yo como mamá así llorando. sí. Y los niños, o sea, lo veían y Ah, aparte platicó su experiencia de vida. Y entonces ahorita es economista, okey. vive en Estados Unidos, hizo allá mercadotecnia y cada año me sigue viniendo a ver al consultorio, le digo que ya se case, no se ha casado, Sí. pero eso es lo que queremos, ¿no? Un niño que identificó una manera de evadir, Ujú. Claro, claro. pero que además actualmente es un adulto exitoso, ¿no? Sí, les damos herramientas. Eso creo que es lo más satisfactorio y es lo que me decías, cómo, sigues alimentando las ganas de Así ser, es. ¿no? Siempre hay cosas buenas. Sí, 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 sí. Doctora, más ya no por último, si hay personas que quieren contactarla, ya sea para su consultorio, ya sea para acceso a algún programa, herramientas para saludarla, para decirle: "Me está pasando esto", o para el infantil, no sé, doctora, Bueno, redes sociales, o lo que usted que permita compartir. sí, en el infantil estamos ahí en el servicio de oncología. Regularmente, si hay alguna sospecha de cáncer, pueden acudir, se pasa a pediatría. Pediatría sabe que si es un tumor o algo grave, ese mismo día nos lo comentan Okey, y lo captamos. Si es del interior del estado, los médicos de primer contacto nos pueden mandar una referencia. Ahorita hay un buen sistema de referencia y okey. contrarreferencia. Hablan al hospital
Y si es un niño que ya trae algunas alteraciones, pasa a oncología. Oncología no tiene filtros y puede entrar. De manera privada también tengo mi consultorio. Mi teléfono es 4432-737379, que a veces es como dudas de los papás, sospechas de que si esta bolita es normal o no. Claro. Entonces, igual los puedo atender de esa manera. Ok, perfectísimo. Lalita, si te quieren contactar a ti como mamá, como la fundadora de la asociación, o para apoyar, para preguntar, oye, ¿cómo apoyo? Tengo esto, ¿qué hago? ¿Cómo los dirigimos? ¿Cómo te pueden contactar a ti? Sí, estamos en todas las redes sociales como Fundación Donarte. Conmigo no hay tampoco ningún filtro. Pueden contactarse a mi teléfono, que es 4433-930368, o en Antonio del Moral número 115, que son nuestras oficinas, para servirles y con mucho gusto a sus órdenes. Y pues bueno, llegamos por último. Este no fue un podcast para, a lo mejor lo había dicho al inicio, para verlo con prisa, para reír, para jugar, no fue un podcast más, es un podcast para guardarlo, es un podcast para compartir. Yo creo que quien lo escuche, quien lo ve, va a saber qué hacer con esta información, va a saber a quién mandársela. Y pues bueno, no sé, lo que puedan dar, lo que puedan apoyar, lo que puedan, si no, contáctenos. Y si no, cuando vean un carro en la calle que diga que ya voy a decir qué hacer, toquen el pinche claxon, por lo menos hagamos algo de empatía. Y pues muchísimas gracias, doctora. Gracias, fue tanto laborioso que confluyéramos mucho, que nos reuniéramos en tiempo y forma. Gracias, Lalita, gracias, muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por las instalaciones, gracias por todo esto. Y pues bueno, soy Josué Magaña, esto es El Cubo.